El reggaetón se desparrama en todas partes, en escuelas, en barrios, en los mercados, es música de protesta, pero también es ambiente sonoro en un hogar, y su estruendo resuena hasta en los grandes salones de prestigio, donde va vestido de alta costura a recoger un premio para luego pasearse por Spotify como esos mafiosos que se creen empresarios por firmar contratos. El género se ha vuelto más invasivo que de costumbre, en parte por la digitalización de una industria que ahora precisa mucho de sus artistas a componer sus temas en términos de viralidad, pero en definitiva ha terminado por copar aquellos espacios de los que en su génesis estuvo vetado. El reggaetón está más presente que nunca, decepcionando a quienes hace más de 2 décadas le pronosticaron su pronta y merecida extinción. Algunos intelectuales lo han consentido, cierto tipo de feminista también, ha sido aceptado incluso por quienes en su vida nunca pensaron pronunciar una palabra en español y ahora sin ningún pudor repiten las promiscuidades que escuchan. En gran medida ha dejado de ser un gusto culposo para ser presentado como un estandarte de herencia y cultura, aunque para otros sigan siendo vulgaridades. Es meritorio hablar del reggaetón con la seriedad que requieren los fenómenos sociales, dejando de lado las críticas fáciles sobre su simpleza armónica o lo visceral de sus letras, porque más allá de estos elementos, los cuales más adelante abordaré, el reggaetón produce un complicado diálogo de identidad, una mezcla de cultura latina, afrocaribeña, taína, que en cierto modo se sincretizan en un producto que logró su crossover al mainstream gracias a su masiva comercialización en los Estados Unidos. Porque sí, el general no vivía en Panamá cuando grabó las canciones que lanzaron al reggae en español a la fama internacional, vivía en New York. Entonces hay una reivindicación de esas identidades, una reivindicación que nace de lo underground, de los negros descendientes de esclavos africanos, de los indios musiqueros, de los pobres emigrantes latinos, suficiente caldo de cultivo para hablar incluso de una contracultura. De hecho, es curiosa la comparación que hace la reggaetonera Rosa Pistola al respecto. En Latinoamérica adoptamos el punk porque era lo que había, pero el verdadero punk de Latinoamérica es el reggaetón. Sin embargo, a pesar de que cuenta con los elementos necesarios para gestar un movimiento de este tipo, el reggaetón no logra formalizar siquiera una oposición a las corrientes establecidas ni al sistema establecido, aunque su discurso pueda decir lo contrario, porque puede sustentar un lenguaje subversivo pero no pasar a la acción. Del dicho al hecho hay un buen trecho, y más si en ese recorrido hay dinero de por medio, porque cuando la actitud está a la venta y es mediante la actitud como mercancía que el mercado disuelve toda energía subversiva, tienes luz verde para rapear lo que se te venga en gana en donde se te dé la gana. Y esto es algo que los entusiastas de Marx pueden identificar muy bien, cómo el capitalismo tiende a absorber y comercializar los símbolos de rebelión porque es capaz incluso de capitalizar la semilla de su propia destrucción, y al igual que el hip hop, la llegada del reggaetón a la escena comercial tenía la fuerza política de visibilizar formas y modos de vida distintas, de sexualidad, de problemas, de relaciones sociales diferentes, en definitiva, de otredades. Pero a diferencia del hip hop, quien gracias a uno que otro exponente ha logrado resistir a las trampas de la industria cultural, el reggaetón se prostituyó al grado de granjearse incluso hasta otro nombre. Y ahí está el Chombo, quien en uno de sus últimos videos buenos se ganó el desprecio del género completo al decir algo evidente, pero que no se había materializado hasta que lo colocó en palabras, y es que el reggaetón había muerto. Y lo hizo para renacer como pop urbano. Ni el mismísimo Daddy Yankee fue capaz de prever este desenlace, al punto que para demostrar la equivocación del Chombo, compuso una canción que supuestamente sería la evidencia de que el reggaetón seguía existiendo, y brother, sinceramente, fue como pegarse un tiro en el pie. Yankee se convirtió en la prueba de por qué los reggaetoneros están estereotipados como cortos de mentes. La música no está dividida en géneros, la categorización de la música sirve para propósitos prácticos y comerciales. Asumir estas categorizaciones como reales es por lo menos torpe si se quiere hablar de la música en un sentido profundo. Ningún género es puro, la poesía no está imbuida en ningún género musical per se. De ahí que toda música pueda llegar a ser poesía, hasta la que habla de sexo o aventuras criminales. Todos los géneros musicales exitosos, vinculados a ventas para el negocio de la administración de derechos musicales, pasan por un proceso de mercantilización con consecuencias diversas pero directas en la forma en que se toca, se vende y se percibe dicho género. Por eso es que todo género musical tiene su despacito, y eso está bien. Lo malo es cuando se cree que un producto sigue siendo el mismo después de una manufacturación a escala industrial. Al reggaetón lo blanquearon tanto que se convirtió en la estética de América Latina en las grietas de los Estados Unidos, y en la medida en que ha ganado preferencia en los amplios auditorios, ha sufrido un proceso de aburguesamiento, algo a lo que ya hice mención en el video sobre su gentrificación. Pero increíblemente, nada de esto supone un descenso en su popularidad, al contrario, vende igual que siempre, y se le recrimina su fórmula de éxito comercial porque sigue conservando esos elementos que le propiciaron su total desprecio: textos agresivos, repetitiva estructura musical, falta de originalidad y plagio. Esta sigue siendo la tónica dominante en los discursos, en espacios académicos y en medios de comunicación que tienen un acercamiento al fenómeno, cuando curiosamente si quisieran acercarse para aportar algo que no se haya dicho, se darían cuenta que la violencia no es algo exclusivo del reggaetón, ni remotamente es el único género con sonidos monótonos. No he escuchado una sola crítica académica o no que no pase por este mantra, y pudiera dedicar varios minutos del video a recordar cómo el tango, el flamenco, la cumbia, el jazz, la rumba, el hip hop, el blues, el rock and roll, etc. también eran medidos con los mismos criterios con los que hoy se sataniza el reggaetón, y sin embargo terminaron siendo apropiados vía folclorización hasta convertirse en emblemas nacionales. Pero no importa cuánto de estos patrones históricos intente comparar, el público parece olvidar que el reggaetón pertenece a la
la misma serie de fenómenos culturales que se veneran o se consideran trascendentes. Ese público que deliberadamente señala elementos como la repetición o la síncopa como carentes de placer y todo valor artístico. Y hasta cierto punto entiendo que se pongan tiquismiquis con el arte. Ya había hecho mención sobre cómo los elitistas encuentran valor en los elementos que los diferencian de lo vulgar. Y en ese sentido el reggaetón ignora la tiranía del buen gusto, porque sencillamente no está diseñado para educar, ni enseñar valores, ni derrochar virtuosismo teórico musical, ni mucho menos para que un letrado se dé brillo en el ombligo, mientras mira con condescendencia a esas pobres almas en desgracia que van a una fiesta a perrear y no a escuchar música clásica. Y el tema del perreo es todo un debate, porque es uno de los principales argumentos que se utilizan para expresar cómo se cosifica a las mujeres, y encima se cataliza si tenemos en cuenta las letras machistas y videos que suponen una falta de respeto a la dignidad femenina. Pero en efecto, el reggaetón naturalmente pertenece a una cultura musical asociada con la masculinidad exacerbada, dominante y machista. Para nadie es un secreto, está en su ADN, en el dembow, en el dancehall. Es una masculinidad que en palabras de la neolengua feminista se entiende como heteronormada, definida por el baile entre hembra y varón. A veces pienso que estas conclusiones son sacadas por personas que en su vida nunca han marcado 1, 2, 3, 5, 6, 7, porque basta con repasar el repertorio de bailes tradicionales, dígase bachata, merengue, kizomba, son, casino, chachachá, rock and roll, etc., para darte cuenta del papel decorativo que ocupa una hembra en dichos bailes, y no por ello significa que sea denigrante, todo lo contrario, porque hasta en ese lenguaje que se traduce en galones y empujones hay un respeto. Por otro lado, las letras de reggaetón resultan machistas porque machistas son las relaciones amorosas y sexuales que describen, y en las que vivimos todos, es la realidad. No hay nada novedoso en narrar la misma situación dramática que nos vienen cantando desde la edad de piedra. Quizás lo diferente y lo chocante para muchos sea el reemplazo de un barniz discreto por lo sexualmente explícito, pero la lógica sigue siendo la misma. Eres mía, te haré sentir mujer, sin mí no eres nadie, te daré lo que necesitas. Mensajes que no son precisamente de igualdad, libertad y respeto. Y no son pocas las canciones que exaltan celos, acosos, persecuciones en el coqueteo, exigencias dentro de las relaciones sentimentales o hacen apología del sexo sin consentimiento de tal forma que todo esto se asume como normal e incluso deseable mientras suenan suaves guitarras de fondo. Un cantante de reggaetón no necesita una metáfora para decirte que quiere meter su nariz en tu pecera. Aquí los pocos recursos literarios se complementan con los códigos de la calle y suelen ser bastante directos porque recogen, sintetizan y subliman esas palabras y acciones asociadas a la marginalidad que para sorpresa de nadie son las que más abundan en una sociedad, de ahí su rápida popularización. Yo soy de un país donde las camisetas sudadas se te pegan al cuerpo por el calor de un sol que junto al salitre carcome los muros pintados con las caras de Fidel y el Che, muros que nunca han visto un anuncio de Coca-Cola, McDonald's o el último estreno del cine, y puede que sea alguna de estas cosas o la combinación de todas la que sin mucho esfuerzo genere que en mi país se produzcan más reggaetoneros que maestros, y no porque sean pocos los pedagogos, pero digamos que si el precio del petróleo es un termómetro de las expectativas y tensiones económicas de una sociedad, la música sería la salud de esa sociedad. Leonardo Padura de cierto modo describe esto cuando advierte que lo notorio de problemas como la violencia de género, el machismo, la marginalidad, es que tienen un espacio notable y a veces hasta creciente en el ámbito familiar y social. Por tanto, debería ser evidente que un género machacón y agresivo como el reggaetón tenga tierra donde prender y además fructificar. Me recuerda mucho una entrevista a Usmani García en la que en respuesta a la censura que recibió por parte de los medios cubanos, en la que señaló cómo dicha censura no era por su música en sí, sino por lo que Usmani García y la mayor parte de los reggaetoneros cubanos representaban, una expresión demasiado parecida a lo que se había llegado como país, y eso a lo que se llegó como país no cabe en los medios, precisamente porque la realidad es mucha para ellos, porque lo supera. Poco más puedo decir acerca del reggaetón y lo que representa. Nótese que hablé todo el tiempo del género y no de su fandom, porque personas indeseables hay en todos lados, así que disfruten de su música sin dar tantas explicaciones. Canserbero hizo reggaetón y eso casi nadie lo recuerda porque son temas que a nadie le importan.